Fue presentado el presupuesto en la legislatura a media mañana, un presupuesto que implica también incrementos en los impuestos. El impuesto automotor, el urbano también y el inmobiliario rural. Vamos a ver a continuación cómo quedan configurados los aumentos, hasta un 40% como máximo para viviendas con valuación fiscal de hasta 1.950.000 pesos, hasta el 49,5% como máximo para viviendas de evaluación superior. Debe estar al día el impuesto del año 2021, al menos hasta el periodo 11 del 21. Viviendas de sectores vulnerables quedan exentas. Estamos hablando de un universo de 160.000 casas, un 13% del padrón. ¿Qué pasa con el impuesto inmobiliario rural? Está segmentado en 3 niveles, hasta 50 hectáreas, 41% máximo, y en escalas hasta un máximo del 49,5% para campos que superen las 200 hectáreas. Y en el caso del automotor, hasta un 39% como máximo para valuaciones de hasta 1,5 millones de pesos, hasta un 44% como máximo de aumento para valuaciones superiores a los 3,5 millones de pesos, y modelos del año 2012, 10 años y anteriores están exentos siempre que su valor fiscal no supere los 2.035.000 pesos. El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, no habló de aumentos, sino de actualizaciones. ¿Es así, Adrián? Es así, y hay diferencias. Por ejemplo, en los impuestos inmobiliario urbano, lo que mencionabas recién, el promedio va de entre un 22 a un 31%. Aquellos inmuebles valuados hasta $60.000, el promedio de aumento es de un 22%, y hasta $200.000 el 31%, con el tope que mencionaban ustedes del 49,5%. Mientras la oposición habla de un impuestazo, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, dice que está lejos de ser un impuestazo, que en algunos casos hay una baja en algunos impuestos como ingresos brutos o sellos, donde él hace hincapié que muchas personas que alquilan van a ver una incidencia en la baja de este impuesto. Pero si te parece, escuchamos primero lo que decía el ministro de Finanzas. En realidad no hay aumento, hay actualización en algunos impuestos que, como están ligados a la inflación, merecen, digamos, este tipo de revisión. En realidad, de cada 100 pesos de impuesto que paga un cordobés, más de 80 están explicados por ingresos brutos y sellos, donde lo que estamos planteando es continuar una política de reducción de alícuotas. Córdoba es la provincia que más bajó ingresos brutos, y ahora estamos planteando una reducción del impuesto a los sellos, por ejemplo, en los contratos de alquiler, en la compraventa de inmuebles, en una serie, digamos, de transacciones en donde, si bien por ahí el ciudadano no lo ve, son los más relevantes. En relación a la actualización de los patrimoniales, lo que tratamos de tener en cuenta es una profundización de la desigualdad social que se da en la Argentina, en donde algunos sectores, digamos, han visto mucho más castigado por la crisis, sobre todo los trabajadores informales, y por eso hay como varios grupos. Por un lado, quienes han perdido el empleo, que se prevé directamente el que no se pague el impuesto, es decir, que quede exceptuado. Eso actualmente hay un 13% de los inmuebles en esa situación, y seguramente van a ser más, digamos, cuando terminemos de cargar la información. Por otro lado, el grupo, digamos, de gente con inmuebles de menor valor, donde el aumento promedio, la actualización promedio estaría en el orden del 22%. Y luego, digamos, bueno, segmentos medios y altos, donde lo que se ha previsto es una actualización que en ningún caso supere el 49,5%. Bueno, hasta aquí el planteo del oficialismo. ¿Qué dice la oposición al respecto? En las últimas horas ya se ha manifestado en contra, porque aseguran que son tasas realmente muy altas las que van a pagar los cordobeses. Vamos a pagar el año próximo de esta manera. Es así, estamos, Darío, junto al presidente del bloque Juntos UCR, el principal bloque opositor que tiene el oficialismo en la provincia, Marcelo Cosar, su presidente. Bueno, ¿cuál es su impresión de lo que presentó hoy Osvaldo Giordano? La primera impresión es que no se permitió hacer preguntas. Presentó con punto y coma lo que los medios de comunicación tienen hace 24 horas, exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Y después, bueno, cuando lo escuchamos que le contestaba a usted decir que no solamente que no hubo un impuestazo, sino que hubo una reducción de impuestos,
es imposible no asimilarlo a la falta de apego a la verdad o a la realidad, igual a lo que le pasa al presidente de la Nación, que acaba de convocar o convocó en estos momentos a una marcha para festejar el triunfo el día domingo, y todos nos preguntamos de qué triunfo habla Alberto Fernández cuando se comió una paliza histórica prácticamente en toda la República Argentina. Bueno, acá lo mismo, de qué reducción de impuestos habla el ministro, cuando cualquiera que sume y que reste se da cuenta que no hay una reducción, que hay un impuestazo que va por encima de la inflación, que el tope con el que han querido salir a decir ahora que no va a superar el 49% es solamente para aquel que no se atrase ni un día en una provincia que tenemos 50% de pobres, que tenemos índice de desempleo como nunca tuvimos. Anda vos a explicarme quién tiene la posibilidad de mantenerse como un suizo con sus impuestos al día y no atrasarse un día para no perder, porque lo cierto es que el aumento de impuestos llega hasta el 60%. Entonces digo, el presidente convocando a festejar un triunfo que no existió, un ministro que no reconoce que hay un impuestazo, un legislador que presenta un proyecto para aplaudir al autor de la Pantera Rosa. La lectura que hace es que han perdido el rumbo, han perdido la sensibilidad, porque mientras vos y yo estamos acá, afuera están los jubilados reclamando que le devuelvan la inmediatez en el aumento jubilatorio, que se lo difirieron 60 días y le birlaron 3.000 millones de pesos en un año. Enseguida te pregunto por la Pantera Rosa, pero para cerrar con esto, varias veces se le repreguntó al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y él insistió siempre con que ingresos brutos y sellos sí bajaron, y bueno, después hablaba no de aumento sino de actualización, pero ingresos brutos y sellos. ¿Cómo puede hablar de actualización cuando él mismo reconoce que el presupuesto está elaborado con las variables macroeconómicas del presupuesto nacional, un crecimiento del 4%, una inflación del 33% y los impuestos aumentan entre un 40% y un 60%? Lo del límite es una versión edulcorada, es para aquellos pocos que van a tener la posibilidad de mantenerse el día sin atrasarse un día. Lo cierto es que tenemos un impuestazo que va del 40% al 60%. Esa es la verdad, con lo cual no solamente que no va por debajo de la inflación, sino que supera la inflación. Y cuando vos desde el Estado, desde el gobierno, le querés ganar a la inflación, el único que pierde es el contribuyente. El propio ministro reconoció que en obra pública van a incrementar el gasto en un 50%, pero ¿sabés lo que no nos dijo el ministro? Es que esa obra pública sigue siendo la obra pública que ellos consideran prioritaria y no la que la gente. Solamente 7.900 millones de pesos en el presupuesto van destinados a vivienda. ¿Sabés cuántas viviendas se pueden hacer con 7.900 millones de pesos? Y te hablo de vivienda social, 51 metros cuadrados, 1.500 viviendas. ¿Sabés cuántas viviendas le hacen falta a la provincia de Córdoba? 270.000 viviendas. Entonces digo, es un presupuesto que va por encima de la inflación, que no tiene sensibilidad social y que esconde los verdaderos números que le acaba de decir usted, el propio ministro, hoy, con que algo que no es real. Más allá de los impuestos, Darío, un datito más, tiene que ver con la pauta salarial. Lo que prevé el gobierno es un aumento del 33%. Habrá que ver qué es lo que pasa después con las negociaciones y cómo terminamos a fin de año con la inflación. Recién Marcelo Cosar hablaba de la Pantera Rosa, ¿no? Porque es cierto, es uno de los temas del día, un proyecto que presentó un diputado oficialista, estamos hablando de un legislador, Eduardo Serrano, para que se reconozca al autor de la Pantera Rosa, y generó muchísima polémica en toda la mañana, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Una impresión de esto. Dan ganas de llorar, es una provocación. Igual que el presupuesto, es una provocación a la gente, en este caso al cordobés. Vos vas a recordar, ustedes recuerdan, hace un mes aproximadamente en el Senado de la Nación, una senadora kirchnerista presentó un proyecto de ley para reconocer a esta comida coreana, el kimchi, kimchinchi, como una cosa de locos, ¿no? Que fue noticia nacional. Bueno, esto lo viene a superar, ¿no? Porque en esta Córdoba, con los problemas, con los múltiples problemas que tenemos, que un legislador haya presentado un proyecto para rendirle homenaje al autor de la Pantera Rosa, es haber perdido la brújula, es faltarle el respeto, es una provocación a la gente. ¿Quién es Eduardo Serrano? Porque Darío, este legislador, cuando era concejal de la ciudad de Córdoba, allá por 2014, tuvo un incidente precisamente con Marcelo Cosar, cuando en ese momento te trató de mogólico. Sí, pero para mí es un tema, créeme, absolutamente superado. Digo, Mi opinión no tiene nada que ver en este caso con que dé la casualidad con que este legislador fue que hace 6, 7 años atrás tuvo un exabrupto. Para mí lo superé.
creo que en su momento me pidió disculpas, y si no me pidió disculpas ni me acuerdo del tema. Me acuerdo a partir de que leí hoy que algunos lo recordaron. Me parece gravísimo esto, me parece no leer absolutamente nada de lo que está pasando afuera. Digo, es lo que hace el kirchnerismo. Pierden y te llaman a festejar el triunfo. Acá tenemos problemas de toda índole, del que te imagines, desempleo, pobreza, educación, vivienda, impuestazo, y presentamos un proyecto para rendirle homenaje a la Pantera Rosa. Digo, ayer, después de 14 meses nos llevó para que podamos empezar a discutir por primera vez en una comisión el proyecto de ficha limpia, que busca ponerle un freno a aquellos que teniendo condena quieren ser candidatos. 14 meses. Y el mismo bloque presenta un proyecto para rendirle homenaje al autor de la Pantera Rosa, con todo lo lindo y lo simpático que me resultó cuando era chico la Pantera Rosa, es faltarle el respeto a la gente, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Eduardo Serrano tuvo este incidente con Marcelo Cosar y en ese momento generó el repudio, por ejemplo, de muchos padres con síndrome de Down por el modo en el cual se había dirigido. Lógicamente hoy todos los medios vinimos a la legislatura a golpear el despacho del legislador, pero nadie respondió, las luces apagadas, las puertas cerradas. Habrá que ver si aparece en la sesión que está prevista para las 3:30, 4 de la tarde. Muchísimas gracias, Adrián.